el seminario de de cómo lo vamos a encarar. Vamos a darle un tiempo aproximado de 1 hora, de unos 40 minutos de presentación, y vamos a dejar un tiempo para una serie de preguntas que me pueden formular, que yo las puedo ver acá. Dado que no lo podemos hacer tan interactivo como si fuera un seminario común, en vivo, donde podemos parar y preguntar y seguir, vamos a dejar las preguntas para el final. Vamos a hablar de válvulas que son para fluidos, ¿verdad? No vamos a hablar solamente de aire, como las válvulas que veníamos viendo hasta hoy. Vamos a pasar por estas válvulas, distintos fluidos. Cuando hablamos de fluido, hablamos de que la materia tiene 3 estados posibles: líquido, gaseoso y sólido. La realidad es que esos fluidos, juntamente se llaman fluidos porque tienen la condición de fluir, puedo puedo transportarlo por medio de cañerías, y puedo utilizar un elemento que es la válvula para permitir o denegar el paso o para desviar, ¿no? O puedo también, de cierta manera, regular el paso. Puedo regular, por ejemplo, el caudal que está pasando de fluido a través de la válvula. La válvula en sí es un dispositivo mecánico, como bien lo dice la presentación, para permitir denegar o desviar el paso de un fluido mediante una pieza móvil, que es una pieza fundamental de la válvula, que es el obturador. Voy a poner, a ver, un elemento para poder mostrar. Este es un punto rojo. Acá en este caso, en esta válvula, tenemos la pieza, el obturador, es una esfera. Esto es una válvula esférica. Tiene un pasaje que, cuando la válvula gira, permite el paso de un fluido de una boca a la otra boca. Y cuando gira 90 grados y queda en otra posición, el paso es impedido. En este caso la válvula es on-off, o sea que puede permitir o denegar completamente el paso. Y ese es el objetivo de la válvula, que nosotros hoy lo que vamos a mostrar es cómo automatizarla. Acá tenemos una válvula que es manual. Ustedes pueden ver que tiene una manilla, la que yo la giro 90 grados y la válvula la cierro, la vuelvo a la misma posición, la válvula está abierta, ¿sí? Entonces vamos a pasar, a ver, no me está dejando pasar. Ahora sí. Bueno, sabemos que no hay un tipo de válvula, uy, se pasó, un tipo de válvula universal, o sea, un tipo de válvula que sirva para todos los procesos. Yo puedo usar un tipo de válvula para distintos procesos, es verdad, pero depende la característica de cada válvula. Algunas las hacen más aptas para determinados procesos. Lo que tenemos en lo que es las válvulas que vamos a ver hoy, hay una gran diferenciación que tiene que ver con el movimiento de esa pieza fundamental que nombré en el principio, que es el obturador. El obturador puede moverse, en este caso, en 2 tipos de movimiento. Tenemos un movimiento del tipo rotativo, que puede ser 90 grados, puede ser un giro de 180, puede ser un giro continuo. Y dentro de las rotativas, las más comunes son la válvula de bola o esférica, la válvula mariposa o válvula clapeta. La válvula cono, que no es tan común como las 2 anteriores nombradas, pero que la vamos a ver también un poquito en detalle para saber de lo que vamos a hablar.
Y el otro movimiento es el movimiento lineal, donde encontramos cuatro válvulas principales, que son la válvula globo, la válvula guillotina, la válvula pinch y la válvula esclusa. Ustedes me dirán por qué estás hablando de una válvula de movimiento lineal cuando tengo encima de la válvula un volante que obviamente que es un movimiento giratorio para poder accionar la válvula, pero ese movimiento giratorio que yo estoy utilizando un volante, lo estoy transfiriendo a un tornillo sin fin y en definitiva el obturador, que es la pieza principal que está dentro de la válvula, tiene un movimiento lineal. Entonces, cuando voy a automatizar esa válvula, lo que yo tengo que eliminar ese volante y tengo que reemplazarlo, supongamos, por un actuador neumático lineal, un cilindro. Ese cilindro lo que hace es un movimiento lineal, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta gran diferenciación, que es lo primero que vamos a ver para automatizar este tipo de válvulas, ¿no? Si el movimiento es rotativo o lineal. Eso ya me hace elegir entre un cilindro, un actuador lineal o un actuador rotativo, que puede ser neumático, que puede ser eléctrico, lo vamos a ver. Pero es lo primero que tenemos que ver, ¿verdad? Vamos a pasar de presentación. Y vamos a ver la primer válvula. Vamos a recorrer rápidamente, ¿no? El tema de cada modelo de válvula para ver las características principales de cada modelo de válvula para saber qué es lo que vamos a automatizar. No voy a dar mucho detalle de cada uno porque si no la presentación va a ser muy larga, pero la primero que vemos es una válvula, la más común probablemente y la que la mayor cantidad de gente la conoce, que es la válvula esférica, que es una válvula que se utiliza generalmente para apertura y cierre, o sea, es abierta o cerrada. No suele manejarse con aperturas parciales, primero por la característica inherente de la válvula. Yo, por más que pueda tener la posibilidad de mover la válvula con la mano a una posición intermedia, la válvula no reacciona en cuanto al caudal que pasa por ella en forma proporcional al movimiento que yo estoy haciendo. O sea, se va abriendo la válvula por ahí en el mismo movimiento que yo hago digamos que 5 grados de giro y prácticamente no cambió el caudal, y probablemente hago 5 grados más de giro y prácticamente me está entregando todo el caudal. Entonces no es una válvula que sirve para regular caudal. Además si la válvula es del tipo flotante, o sea que la válvula esférica, el obturador está apoyando sobre los asientos, hay una presión del fluido que está tirando el obturador sobre el asiento, y si el obturador está, dependiendo de la posición, puede que en el asiento esté apoyando una parte en la perforación de pasaje y otra parte en la parte maciza de la bola. Y lo que puede hacer es que cuando está durante un tiempo largo en esa posición puede marcar el asiento y también dar una pérdida a futuro, ¿verdad? Válvulas de bola o esférica hay muchos modelos. Hay algunos que vienen con un montaje normalizado, que después vamos a ver de qué se trata, para poder montar directamente un actuador rotante en forma directa. Tenemos una diferenciación que es la válvula flotante o válvula trunnion o bola guiada, que la diferencia es que en el caso de válvula flotante tiene solamente un eje superior, el obturador, que es donde está la manija y que yo después voy a reemplazar colocando un actuador. Y después la esfera está flotando y está apoyándose sobre los dos asientos. Pero también tengo la opción trunnion, que tengo una guía superior y una guía inferior, y los asientos son los que se acercan hacia la bola, y eso le permite a ese tipo de válvula esférica manejar niveles de presión
más altos, o sea, utilizar la válvula con la presión de fluido mucho más alta. Hay de paso total, hay de paso reducido, hay de 3 vías, ¿no? Con lo que yo puedo desviar de una cañería a la otra. Esa de 3 vías, esa válvula de 3 vías puede tener en formato L o en formato T. Eso me da distintas configuraciones. Hay de entrada lateral, de entrada en ángulo, hay de distintos materiales, inoxidables, el carbono, plásticas. Cuando hablamos de válvulas plásticas, no tenemos que pensar que es una válvula de menor calidad. Ya lo vamos a ver más adelante en este seminario, que en algunos casos el uso del plástico por el fluido, por el ambiente, es una condición necesaria, ¿no? Hay válvulas de plástico de muy buena calidad y hay veces que no podemos salir de utilizar plástico, por ejemplo, con el uso de algún ácido que pueda atacar algún metal. Existen válvulas de 3 cuerpos o de 2 cuerpos. La válvula de 3 cuerpos permite desarmar la válvula en línea, dejando sus 2 bridas laterales, poder reparar la válvula o cambiar la parte central de la válvula y da esas ventajas, ¿no? De poder desarmar en línea. Vamos a seguir al próximo modelo de válvula. La próxima también es una válvula muy conocida, es la válvula mariposa, o también llamada válvula de clapeta. En el centro ya podemos ver una válvula que está automatizada con un actuador neumático, un actuador rotante neumático. Esta es una que tenemos generalmente en nuestras exposiciones para mostrar cómo es el funcionamiento. En la parte superior del actuador puede ir un elemento de control, como puede ser una caja limit switch, que después vamos a ver de qué se trata para poder medir la apertura o el cierre de la válvula. Puedo colocar un posicionador encima, que también es un elemento que vamos a ver, que permite que el actuador se mueva no solamente on-off, sino también con aperturas parciales. Y hablando de aperturas parciales, estamos hablando de una válvula mariposa que, a diferencia de la válvula esférica, permite, por más que no sea excelente para regular caudal, permiten aperturas parciales. No es probablemente la mejor, pero sí me permite, por ejemplo, abrir un 50% la válvula, un 25%, y con eso puedo, en cierta manera, regular un caudal. Cuando yo regulo caudal, puedo regular temperatura, puedo regular velocidad de llenado. Hay un montón de cosas que puedo manejar trabajando con el tema del caudal, trabajando con el tema de la regulación proporcional de la válvula. Existe en la válvula mariposa 2 grandes grupos. Una es el tipo Waffer, otra es el tipo Lug. La diferencia, ambas se montan entre bridas, pero la diferencia es que la que es formato Waffer tiene unas orejas pasantes, entonces queda la válvula ensanguchada entre 2 bridas y el tornillo pasa, o el bulón pasa de lado a lado. Del otro lado tengo la tuerca y me permite desarmar, pero cuando desarmo la válvula la saco y queda la cañería abierta. A diferencia del formato Lug, que tiene agujeros roscados, lo que le permite a la válvula ser un fin de línea. Puedo desarmar solamente un lado, puedo dejar la válvula cerrada y trabajar en la cañería, por ejemplo, para hacer una reparación. Ustedes dirán, si una permite el desarme y la otra no, ¿por qué no trabajar siempre con un formato Lug? Una que siempre permita ese desarme. El tema es un tema económico, ¿no? La válvula de formato Lug es más cara y la realidad es que las de formato Waffer prácticamente son el 80 o el 90% de las válvulas más utilizadas. Hay de alto rendimiento,
hay de distintos materiales, igual que las válvulas esféricas. Hay de doble excentricidad o triple excentricidad, sobre todo cuando trabajamos con presiones muy altas. Hay revestidas, hay algunas que la clapeta, además de variar de material, puede, por ejemplo, venir revertida de un tratamiento de teflón, por ejemplo, para protegerla para el uso de algún fluido. Y también tenemos, acá pueden ver, la válvula de grado sanitario, también mariposa. Acá en este caso está montada con un actuador también de grado sanitario, totalmente inoxidable, generalmente IC 316. Lo que se busca en una válvula de grado sanitario es que haya la menor cantidad de intersticios donde se pueda acumular material orgánico, sobre todo en ambientes alimenticios o que tengan que ver con farma, ¿no? Laboratorios. Son lugares donde la limpieza es fundamental y si yo tengo una válvula que tiene intersticio donde se puede juntar material orgánico, tengo un problema de contaminación, ¿no? Entonces sepamos que hay algunas válvulas específicas para uso de determinado, o sea, adentro de toda la gama de válvulas mariposas, hay válvulas para determinados segmentos también. Al igual que la válvula esférica que habíamos visto anteriormente. Vamos a pasar ahora a la próxima presentación. Y vamos a ver una válvula que ya no es tan común. Bueno, salió con un poquito de música. Es la válvula cono, es similar en funcionamiento a lo que es una válvula, a una válvula esférica, nada más que en vez de ser el obturador una bola, es prácticamente un cono. Ustedes van a ver que esta válvula tiene una manilla bastante larga con proporción a la válvula. Eso es porque como hay tanto contacto metal-metal, tengo torques. El torque es la fuerza, el par que necesito para mover esa válvula. Se hace muy alto por el contacto de metal con metal, entonces necesito bastante fuerza. Eso complica un poco lo que es la automatización cuando debo montar un actuador arriba porque los torques son muy altos y a veces el actuador queda bastante desproporcionado con el tamaño de la válvula. Existe una variación de esta válvula donde se hace una camisa, que es lo que estoy mostrando ahora con el círculo rojo, que es un encamisado que suele hacerse en un plástico de ingeniería, lo que le limita un poco el torque necesario para poder moverlo, o sea, la hace más liviana y de esa manera no necesito actuadores tan grandes. Esta válvula tiene la particularidad de poder tener varios puertos, no solamente 2 vías o 3 vías, sino varias vías para poder dividir en varias cañerías distintas. Conozco hasta de 12 puertos y probablemente haya más. No es por ahí la válvula más común, pero la teníamos que mostrar porque existe, ¿verdad? Ahora vamos a ver ya la primera válvula de movimiento lineal. Es una válvula globo. Esta válvula sí es excelente para manejar caudal. Si ustedes pueden ver la imagen del costado, a ver si la puedo parar ahí, pueden ver que, a ver, voy a poner algo para marcar, que tengo un obturador que se mueve en forma lineal, es lo que decía yo. Acá está el volante, acá está el tornillo sin fin. Yo muevo el volante, pero el movimiento del obturador es lineal. Entonces, cuando tengo que automatizar esta válvula, reemplazo este volante por o un actuador lineal o un cilindro, o por un actuador también lineal que es lo más común, un actuador del tipo de membrana. Esta válvula tiene
una particularidad que es excelente, tiene un muy buen, es muy buena para utilizarla para regular caudal, pero tiene que tener sus recaudos, porque si ustedes ven el fluido cuando pasa a través de la válvula, tiene que hacer un serpenteo para pasar, que puede causar primero una caída de presión, que es importante porque por el serpenteo que tiene que pasar el fluido cuando pasa a través de la válvula, y segundo, puede causar efectos no deseados como son efectos de cavitación que puede terminar lastimando a la válvula misma si no está bien calculada. A ver si lo puedo activar de vuelta. Ahí está el movimiento y cómo pasa el fluido a través de la válvula. ¿Sí? Existen de pistón simple, de pistón dobles, también de 3 vías. También hay una variedad muy importante de materiales y de distintas presiones de utilización, ¿verdad? Ya vamos a ver que cuando hablamos de regulación del caudal, esta es una de las preferidas, pero que tiene que tener un especial cuidado en el momento de la selección. Vamos a pasar al próximo modelo. El próximo modelo es una válvula de compuerta o válvula esclusa, donde el obturador es práctico. Uy, me pasé al otro modelo. Donde el obturador es una cuña. A ver si puedo hacer andar el video. Ahí lo vamos a ver. El obturador también es de movimiento lineal por un tornillo sin fin, que también tengo que reemplazar si voy a automatizarlo, y tiene una forma de cuña, y también el asiento tiene esa forma, lo que complica en cierta manera en algún momento la automatización, porque la válvula cuando cierra, como está pasando en este momento, tiende a clavarse en la posición inferior. Entonces, supongamos que yo quiero automatizarlo con un actuador del tipo lineal, un cilindro. Tengo el problema de cuando la válvula la cerré y se clavó, cuando quiero abrirla de vuelta, es probable que la válvula esté clavada y yo esté metiéndole aire al actuador por la boca necesaria para poder hacer el movimiento contrario y empiece a acumular presión. Y cuando la válvula se destraba, pasa automáticamente toda la potencia y hace que a veces se dañe el bonete superior de la válvula por lo abrupto del movimiento. Por lo que suele este tipo de válvula automatizarse con un actuador del tipo eléctrico, que es un actuador del tipo multivueltas, que lo vamos a ver después. Entonces vamos a pasar al próximo modelo de válvula. Esta válvula es muy utilizada con agua. La he visto mucho en equipos de tratamiento de agua. Se utiliza muchísimo. Ahora vamos a ver una versión bastante parecida en cuanto a concepción, en cuanto a concepto, pero con la diferencia de que el obturador es una cuchilla, ¿sí? Es un filo, lo que le da la característica justamente a la válvula de poder trabajar literalmente cortando el fluido. O sea que se puede usar para agua y líquidos, pero también se puede usar para material particulado y para material espeso, ¿sí? Es la válvula cuchilla, que puede ser cuchilla pasante, que la cuchilla pase de lado a lado. Esa válvula se utiliza mucho en minería, por ejemplo, y es pasante porque hay veces hay que eliminar ese exceso de material cuando la válvula corta y se lleva. Ese material debe ser eliminado para evitar atascamientos en la válvula. La válvula también puede tener asientos de polímeros, puede tener lo que se llama también un sello metal-metal, sobre todo cuando hay temas de temperatura involucrado, ¿verdad? Es una válvula que si ustedes pueden ver
en la imagen lateral derecha, la pueden ver montado con un actuador neumático. En este caso ya está automatizado, está reemplazado el volante por el actuador. A ese actuador se le puede montar un posicionador porque esta válvula permite la apertura parcial también. A diferencia de la que vimos anteriormente, que la esclusa, esa es para apertura y cierre también, como la esférica. Entonces esta, como va más guiada, permite un mejor uso para aperturas proporcionales y para regular caudal, ¿verdad? Bueno, espero que se esté entendiendo porque al no tener el feedback del otro lado, recuerden que pueden hacerme preguntas al terminar el seminario, ¿verdad? Y ahora vamos a ver probablemente la válvula menos conocida, pero no necesariamente sea la menos interesante. Es una válvula que se utiliza mucho en minería con el uso de lodos y material muy espeso y material muy agresivo que puede dañar los componentes internos de la válvula. Es una válvula que se llama la válvula pincho de apriete, donde el obturador no es una cosa que una manga de goma, no es goma común, no es una goma que tiene distintos tratamientos, hay distintos tipos de componentes, y lo que hace es, esa goma la puedo comprimir, y cuando la comprimo impido o permito el paso del fluido. Que como ven, acá estoy mostrando un fluido con partículas, porque justamente tiene una vida útil muy larga. Con esta válvula me pasó algo, de paso lo cuento, una empresa que fui a visitar por un tema de un asesoramiento. Me tocó que ellos fabricaban elementos sanitarios, ¿no? Inodoros, bidet, piletas, y utilizan una arcilla bastante abrasiva, que además tiene que estar todo el tiempo en funcionamiento, en movimiento, para no secarse, para no producir atascamientos. Y tenían algunas válvulas mariposa automatizadas que tenían que cambiarla frecuentemente. Les comenté en ese momento de la utilización de la válvula pinch, muchos no la conocían, y me pasó algo gracioso porque en esa comitiva que estábamos viendo con gente de muchos años, en la empresa había un chico joven de mantenimiento que dijo, acá yo tengo una válvula de ese tipo, tengo una válvula pinch, está en el ingreso al depósito principal. Lo miraron como diciendo, estás diciendo cualquier cosa, pero tenía razón, la fuimos a ver y la válvula estaba. Pero lo importante de lo que les estoy contando, por qué me llamó la atención, es porque el supervisor que estaba recorriendo conmigo las instalaciones tenía más de 25 años en la empresa y esa válvula no había tenido nunca un problema. O sea, nunca habían tenido que cambiarla. O sea, para que se den una idea, lo que puede soportar una válvula de ese tipo. Nunca la habían tocado. Es una válvula cara, no digo que no, pero muchos le dicen que es la válvula ideal. Puede tener, como en este caso tiene, un eje que yo puedo reemplazar por un actuador, a ver, lo voy a mostrar, por un actuador, un cilindro en este caso, en vez del volante que normalmente tiene la válvula. Puede tener montado un posicionador, como en este caso, que lo vamos a ver en detalle después, pero es lo que le permite al actuador hacer paradas intermedias para poder mantener o sea, para poder lograr un pasaje diferente. Si yo logro que esto se comprima aún más, tengo un porcentaje de pasaje menor, ¿sí? Puedo regular caudal. Ustedes van a ver que acá está mencionando dos opciones que son prepinchada o de manga cónica,
Eso es una condición que tiene un determinado modelo de esta válvula, porque ustedes ven que cuando yo empiezo a accionar estos rodillos, que son los que pisan a la manga, empieza a deformarse, y en el primer periodo de deformación, este que se está viendo acá, la manga se deforma, pero si lo viéramos desde la otra posición al obturador, el círculo que quedaría de la manga en corte se hace un óvalo, pero en la primera parte de la deformación cambia la forma, pero no cambia la sección. Entonces tengo una parte muerta donde yo no estoy trabajando con el caudal, y es lo que me permite obviar cuando tengo una versión que es la prepinchada de la manga cónica, que ya vienen con esa deformación y me sacan esa parte muerta que en algunos procesos me complican, ¿sí? También tengo la versión sin vástago, donde en vez de tener este eje y estos rodillos tengo una conexión, nada más, y yo puedo comprimir esta manga con presión. Puedo pasar aire, o puedo pasar algún fluido, puedo pasar agua, por ejemplo, y comprimo la manga por compresión. Es un modelo más que existe de este modelo de válvula pinch. Bueno, ya vimos lo que quería mostrar en cuanto a los modelos de válvula que vamos a ver en el día de hoy. Quería hacer, yo sé que es engorroso, pero tenía que mostrarle de qué tipo de válvulas vamos a hablar. Y ahora vamos a meternos específicamente en lo que es automatización de válvulas, ¿no? ¿Y por qué automatizar las válvulas? Acá vamos a ver una sátira, ¿no? Hay dos imágenes, varias válvulas y varias personas abriendo o cerrando válvulas en distintas posiciones. Y también vemos otra imagen de personas haciendo una excesiva fuerza para mover una válvula. Esas dos particularidades que necesito, o sea, rapidez en accionamiento, fuerzas excesivas, puedo minimizarlas con el tema de automatización de válvulas. También cuando necesito requerimientos de caudal o velocidad específica. Yo tengo una válvula, probablemente sea una válvula grande, y la puedo mover a mano, pero la puedo mover a una determinada velocidad. El actuador puede hacerlo mucho más rápido, ¿sí? También cuando necesito centralizar. Si vemos la imagen de la izquierda, tengo varias personas que tienen que trabajar al mismo tiempo para poder abrir una, cerrar la otra. Si yo tengo centralizado, automatizadas, y en un cerebro central, llámese un PLC o un sistema SCADA o algo, puedo centralizar y dirigir los distintos movimientos, es mucho más sencillo, ¿no? Y además necesito mucha menos gente y tengo menos probabilidad de accidentes, ¿no? Puedo facilitar lo que se llama, puedo facilitar la operación, y puedo particularmente prevenir accidentes, que no es un tema menor, ¿sí? Vamos a ir a pasar a la próxima. Y acá tenemos las distintas características, los distintos informaciones que necesito para el diseño de una válvula, lo que veíamos antes, si el movimiento tiene que ser rotativo o lineal, cuál es el suministro de energía disponible. Todos sabemos que por ahí automatizar con elementos neumáticos es más económico, pero hay veces no tenemos aire. Entonces hay veces tenemos que recurrir, por ejemplo, a un actuador eléctrico, porque es la única energía disponible que tenemos en ese momento. También el fluido a conducir, no es lo mismo pasar por una misma válvula, aire, a presión positiva, a presión negativa, no es lo mismo pasar agua, pasar brea, o sea, cuando va variando el material que pasa a través de la válvula y las presiones de trabajo, por eso también es importante el diferencial de presión conocerlo. La automatización
cambia, es distinto. La velocidad de operación es un factor importante y sí, en algunos casos sí, entonces necesito hacerlo a una determinada velocidad y entonces por ahí un actuador me es válido o no. Una condición importante es el criterio de falla. El criterio de falla es probablemente algo relacionado al tema de seguridad. Ustedes van a escuchar muchas veces que hablamos de una válvula normalmente abierta o una válvula normalmente cerrada. Eso en la automatización determina el uso del actuador que tengo que usar, ¿no? El actuador tiene que ser capaz de mover la válvula a una posición de seguridad ante algún hecho, por ejemplo, falta de energía o una sobrepresión o lo que sea, o por ahí la automatización nos dice que debemos mantener la última posición de operación, ¿no? Si la válvula estaba abierta cuando sucedió un corte de energía, que quede abierta. Si estaba cerrada, que quede cerrada. Eso tiene que ver con el criterio de falla de la válvula. También las condiciones ambientales son importantes. Yo puedo elegir bien la válvula en cuanto al fluido que pasa a través de ella y puedo elegir bien los componentes necesarios para la automatización. Pero ¿qué pasa si hay, por ejemplo, elijo una válvula metálica y tengo un contenido estoy cerca de una zona marina y tengo un contenido de sal en el ambiente? Puede atacar la válvula o algún ácido o alguna temperatura, ¿no? Eso es importante en el momento de la automatización de la válvula en sí. Otra cosa es si se requiere además de la automatización una actuación manual en el caso de emergencia. Yo necesito tener la válvula automatizada, pero en el caso de requerir moverla manualmente, si yo tengo un actuador montado no la puedo mover. Entonces hay veces tengo que tener las dos opciones. Ese dato lo tengo que conocer antes de automatizar la válvula, ¿sí? Vamos a pasar. Y vamos a ir apurando un poquito porque tengo bastante para mostrar. Estos son los distintos actuadores que para mover una válvula rotativa, por ejemplo. El actuador de piñón y cremallera, que es el más común en la industria manufacturera. El actuador a paleta, que es un poco más rústico, bastante fuerte, pero no tiene casi normalización asociada. O sea, el actuador de piñón y cremallera tiene varios tipos de conexión, que lo vamos a ver después, que son normalizados para poder poner elementos de control, la válvula propiamente dicha, o la electroválvula de comando. El de paleta eso no lo tiene. El de yugo escocés, que es probablemente para válvulas más grandes, donde está trabajando una leva, y después la automatización a la antigua, ¿no? De un cilindro neumático trabajando sobre una palanca, que bueno, la desventaja que tiene es primero el espacio que ocupa y además hay un montón de fuerzas que estoy desperdiciando por cómo se descomponen las fuerzas, por más que tenga bien diseñado el tema, tengo esfuerzos que se están perdiendo, que con el actuador de piñón de cremallera los estoy aprovechando al máximo. Esto, acá ya vamos a ver un actuador rotante de los que comercializa Micro, que tiene una presión de trabajo de hasta 8 bar, que en realidad son 10 bar, temperaturas de menos 20 a 80 grados centígrados, que puede variar con la sustitución de los elementos internos, los elementos blandos internos. Lo normal es que sea de carrera de 90 grados, aunque existen de 180, existen de 270, pero lo normal es de 0 a 90 grados con un rango de regulación de más o menos 4 grados. Con construcción de aluminio extruido, con protección interna y externa contra la corrosión. Tiene indicador visual en la parte superior, ahora lo vamos a ver en detalle, y tiene distintas normativas en cuanto a su conexionado, que la podemos ver más adelante. Internamente podemos ver que tiene
dos pistones con cremallera que trabajan sobre un piñón central y tengo dos conexiones, ¿no? Puedo meter aire por una conexión que está justamente conectada con la parte central del actuador y tiende a hacer ir lo que son los pistones hacia el lado de afuera. Y si meto aire por la otra boca, el aire entra por las tapas laterales y tiende a llevar los pistones hacia la parte central. Y eso hace el movimiento de 90 grados que hace el actuador. Arriba ustedes ven que puedo tener una indicación visual. Esa liñita amarilla cuando gira me indica la apertura, cómo está de la válvula, porque cuando lo tengo montado en la válvula no la veo internamente. Esto es un buen indicador de qué posición tiene la válvula. Tengo un montaje normalizado para poder montar una electroválvula, en este caso es un montaje normalizado Namur. Y en la parte inferior tengo un montaje normalizado que es ISO 5211 para poder montar válvulas de la misma normativa que lo vamos a ver después. En la parte superior también tengo una norma, que es la norma BDI-BDE 3845, para poder montar los elementos de control, que son, por ejemplo, una caja limit switch, que es para poder ver o poder detectar con fines de carrera la apertura o el cierre total de la válvula. Lo vamos a ver un poquito más en detalle después. Y ustedes ven que tengo el actuador de doble efecto que puedo transformar a actuador de simple efecto simplemente con el agregado de resortes. Ven que tienen una serie de alojamientos y yo puedo montarle unos resortes, lo que le da lo que convierte el actuador en un actuador de simple efecto y lo que le permite a una válvula tener una condición de cierre. Vamos a ver. Este es un actuador de piñón y cremallera, visto desde afuera. Tiene, a ver si, ahí está. Tiene dos tornillos que son para la regulación final fina de carrera y lo que habíamos visto en la parte superior para poder montar los elementos de control, y en la parte inferior, ahí abajo, en la parte de abajo, que a ver si la puedo mostrar en detalle. A ver. Esta parte es la parte de la normativa ISO 5211 que me permite montarlo en actuadores que tienen la misma norma en forma directa. Ahí van a ver que hay válvulas que vienen preparadas para montar el actuador y que no tengo que hacer nada más que sacar la manilla y montar encima el actuador. Este es un actuador de doble efecto, donde muestra un poquito lo que hablaba anteriormente. Por la boca A ingresa el aire, tiende a tirar los pistones hacia afuera, o por la boca B hace que el aire entra por toda una conexión interna por la parte de las tapas y tira los pistones hacia la otra posición, logrando el giro de 90 grados. En la parte de las tapas es donde yo puedo poner los resortes para transformarlo en actuador de simple efecto. Cuando es de doble efecto, el torque, o sea, la fuerza, el par de apriete, es un torque constante, que se mantiene constante durante todo el movimiento, siempre y cuando no cambie la presión de alimentación, ¿verdad? Cosa que no pasa cuando el actuador es de simple efecto. Uy, estamos teniendo algún problemita con la presentación. Donde el torque no es constante porque justamente entran en juego lo que son la fuerza de los resortes. Acá tenemos la tabla de los actuadores de simple efecto, donde para cada diámetro de actuador, a distintas presiones de alimentación, tenemos la fuerza
queda a 0 y a 90 grados el actuador. Y también en la última columna la fuerza que dan los resortes solos. Convengamos que el actuador de simple efecto tiene que tener la particularidad de que con los resortes poder mover la válvula sin ningún tipo de ayuda a la posición de seguridad. Estamos viendo esto muy rápido, ¿no? Y probablemente haya preguntas después, las podemos ver en detalle, pero si no, no vamos a cerrar el tema. En definitiva, cuando vamos a accionar una válvula de movimiento rotativo, lo que tenemos que ver, en definitiva, es el torque, la fuerza necesaria, es lo que nos impulsa a poder definir el actuador. Es lo más importante que debo conocer, la fuerza que tengo que entregar con el actuador para que la válvula se mueva, ¿no? Y los fabricantes de válvulas, por ejemplo, en este caso una válvula mariposa, me indican con pruebas de laboratorio ese torque para los distintos diámetros de válvula, a distintos diferenciales de presión, el torque que yo necesito. Es el dato que yo tengo que conocer. O lo mido con un torquímetro o voy a la tabla y lo verifico. Lo mismo para válvulas esféricas. Esto es lo que hablábamos del montaje normalizado. Hay algunas válvulas que vienen ya preparadas para montar el actuador en forma directa. Eso lo tenemos acá. Yo acá puedo montar el actuador que ustedes vieron que tenía una perforación cuadrada para poder montar en el eje directamente de la válvula, y tiene las mismas perforaciones que tiene el actuador rotante. Simplemente con la utilización de unos gusanillos y una tuerca lo puedo automatizar en forma directa rápidamente. Acá tenemos algunos ejemplos de automatización en forma directa con el montaje ISO 5211 en este caso. Ahí está la válvula con el montaje preparado y el actuador lo monto directamente. Cuando no tengo este montaje y tengo una válvula manual, sin ese montaje debo fabricar en algún caso una adaptación para poder montar el actuador arriba. Eso requiere a veces de un plegado o de un dado de conexión, y después la automatización es la misma, nada más que en forma indirecta. Lo mismo para esférica que para mariposa, ¿verdad? Acá tenemos algunos ejemplos de automatización de una válvula esférica, por ejemplo, y una válvula mariposa. En el caso de la válvula mariposa, tiene una caja reductora con un actuador manual, la opción de poder mover la mano también, y van a ver que en la parte del actuador, acá están las normativas que le hablaba a alguien, puedo tener la posibilidad de montar una electroválvula en forma directa, en su montaje Namur, o puedo montar un elemento de control, que en este caso es una caja limit switch, en la parte superior. En la parte inferior va montada la válvula, que puede ser, en este caso, con un montaje indirecto, ¿sí? Acá tenemos una mariposa, también montada en forma directa, y una válvula esférica, en este caso no tiene una caja limit switch, sino tiene un sensor, en este caso magnético, en la parte superior para detectar la apertura o el cierre de la válvula. Acá tenemos la electroválvula, que puede ser montada en el actuador en forma directa también para poder comandar el actuador. Nuestro modelo de válvula N1 o SB1 Namur para montar directamente en el actuador. Y acá tenemos la opción eléctrica del actuador neumático. Así como hay actuadores neumáticos, hay actuadores también eléctricos, que en este caso tiene la posibilidad de una actuación manual incorporada, de un indicador de posición. Estos actuadores pueden tener, mediante una señal de control, sin necesidad de un posicionador, poder ubicar la válvula en posiciones intermedias. Es una opción más que se puede. También hay con montaje ISO 5211 como el actuador, se puede montar derecho en la válvula. Antes hablábamos de las cajas limit switch. Acá tenemos algunos modelos, por ejemplo, plásticos, metálicos.
Dentro de los metales tenemos el inoxidable con alguna protección epoxi. Puede tener el limit switch mecánicos adentro, puede tener sensores inductivos, puede tener sensores magnéticos, puede tener más de un sensor por posición. Esta caja, por ejemplo, que ven acá, es muy utilizada en la industria del petróleo, y la industria del petróleo exige para sus válvulas que tengan hasta 2 o 3 sensores por cada posición. Hay algunas con distinta protección IP, hay un montón de variantes de acuerdo al proceso que tengo que automatizar. Con respecto a la automatización de válvulas lineales es más sencillo, porque ya no tengo que conocer un torque, sino lo que tengo que conocer es una fuerza de empuje. Cuando yo voy a reemplazar un movimiento que yo generalmente hago con el volante por un actuador lineal, lo que necesito conocer es la fuerza que tiene esta válvula, que también me la indica el fabricante, y la fuerza la logro fácilmente con un cilindro. Por sección del cilindro, por presión de alimentación, me da la fuerza de empuje. No tengo mucho secreto ahí, lo único que el secreto que pasa es por cómo adapto el cilindro neumático a el eje de la válvula. Acá tenemos nuestras líneas de actuadores, el famoso CN10, y también unos actuadores que fabricamos, que son de la línea NFPA, que es una norma exclusiva para lo que es el montaje en válvulas de proceso. Y como un fabricante nos indica para cada diámetro de válvula y a las distintas diferenciales de presión, directamente acá nos dice cuál tendría que ser el diámetro de la camisa del cilindro que necesitamos para poder automatizar esas válvulas. Actuadores eléctricos multivueltas, la válvula, por ejemplo, exclusa, es casi necesario este tipo de actuadores, que como bien dije es multivuelta, o sea, no son 90 grados como los otros, sino puede realizar varios giros, entonces pueden posicionar la válvula desde cero hasta desde posición cerrada a posición abierta totalmente. Y hasta ahora vimos movimientos on-off, apertura y cierre, pero existe la posibilidad de controlar, y esto es lo que me voy a parar un poquito en el detalle de esto, la apertura o el cierre de la válvula mediante una señal de control. En neumática lo difícil es parar un actuador neumático, es difícil pararlo en posiciones intermedias. ¿Por qué? Porque el aire es compresible. Como el aire es compresible, quiero parar un elemento en un lugar y probablemente para en otro. El posicionador lo que hace es justamente posicionar al actuador compensando presiones. O sea, si el actuador está con el posicionador está conectado a ambas bocas del actuador, puede compensar de un lado o del otro la presión para parar el elemento neumático en posiciones intermedias. Generalmente estos posicionadores tienen una señal de consigna que suele ser eléctrica de 4 a 20 mA y me permite posicionar la válvula en posiciones intermedias. Con una señal, por ejemplo, de 4 mA, como vemos en este gráfico, puedo poner la válvula en posición 0% y 20 mA en 100% de apertura. Por lo tanto, si la señal de consigna es de 12 mA, la apertura va a ser del 50%. Con eso nos aseguramos que la válvula va a entregar el porcentaje de caudal. Si yo muevo la válvula a la mitad de la carrera, ¿me va a entregar la mitad del caudal? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque depende del tipo de válvula. No siempre el movimiento del obturador me entrega algo proporcional en caudal. Acá pueden ver en este gráfico, que me lo robé de un libro, cómo lo que se llama la condición inherente de la válvula, que es la relación de la carrera de la válvula con el caudal, puede ser lineal, puede ser de apertura rápida, puede ser parabólica modificado de igual porcentaje.
depende de la carrera, me va entregando un caudal diferente. Y acá en este gráfico de la derecha podemos ver cómo es el caudal de una válvula mariposa, cómo entrega caudal una válvula esférica o una válvula diafragma. Entonces, dependiendo el proceso, es la elección de la válvula que tengo que tomar, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de posicionadores hay tres grandes grupos. Son los neumáticos, los electroneumáticos y los inteligentes. Los más comunes suelen ser los electroneumáticos, que son señal 420 mA, lo más común, pero también puede tener una señal neumática que puede ser una señal de 3 a 15 PSI, que también es lo más común, que puede estar comandado por un transductor eléctrico que haga la señal de 420 mA en un lugar y la lleve en forma neumática de a 3 a 15 a la parte donde yo quiero usar el posicionador, que a veces es una zona explosiva y donde yo no quiero entrar con una señal eléctrica. Por más que existan hoy en día posicionadores con protección eléctrica, en algunos casos se sigue eligiendo no entrar con esa señal a zona, por ejemplo, explosiva. Y la otra versión del posicionador es lo que se llama posicionador inteligente, donde ya tenemos buses de campo, o sea, podemos trabajar con distintos protocolos que tienen que ver con la alimentación del equipo y también con la detección de fallas y me entrega información que puede ser proporcionada por el elemento para para un elemento de control como puede ser un, un PLC o un sistema SCADA, haciendo el elemento un elemento inteligente, puede tener un feedback, puede entregarme información de lo que está realmente pasando, por más que yo dimensione una automatización, puede que falle y el elemento me avise que eso está sucediendo. ¿Sí? Vamos a pasar ya queda poco y ya vamos a pasar a la parte de preguntas. Acá tenemos algunos ejemplos de automatización. Una válvula pinch con un actuador lineal, una válvula guillotina. Estas son distintas válvulas del tipo pinch. Estas son automatizaciones reales hechas por Micro, en este caso en nuestra unidad de Chile. Y bueno, así como si tenemos varios actuadores comandando distintas válvulas, también podemos tener, me está avisando que tengo que ir cerrando por tiempo, a ver si puedo pararla, ahí está. Por tiempo la presentación, no me quiero exceder mucho más, pero cuando tengo que mover más de una válvula, tengo por ahí que usar algún manifold o alguna isla de válvulas con distintos protocolos para poder accionar varias válvulas a la vez. Así como tenemos la caja limit switch, también tenemos sensores que pueden ser limit switch mecánicos, inductivos o magnéticos para montar en lo que son las válvulas de movimiento lineal, como las guillotinas y las pinch. Acá tenemos algunos ejemplos de válvulas, por ejemplo una válvula guillotina, trabajando en la industria papelera, donde hay un material viscoso, o industria alimenticia, donde generalmente se utiliza material, los elementos en acero inoxidable, y que tienen que cumplir en algunos casos con normativas como FDA, ¿no? Esto es industria minera, guillotina y válvula pinch. Industria maderera, acá también se utilizan válvulas guillotina, porque hay mucho movimiento de pulpa del proceso de la madera. Esta es aplicaciones en tratamiento de RIL, que son residuos industriales líquidos, donde tenemos agua y agua también con alto contenido particulado, por lo que la válvula de guillotina es muy utilizada. Esto es industria química. Acá tenemos automatizaciones realizadas en un cliente nuestro de zona norte,
donde, por ejemplo, acá tenemos válvula plástica porque había ácidos y cloro en el proceso. Tuvimos que realizar los montajes en inoxidable, proteger las electroválvulas con un tratamiento de Rilsan. ¿Mm? Es interesante. Fíjense que también tenemos una válvula, eh, eh, voy a mostrarla, una válvula mariposa pero realizada en plástico. ¿Mm? Justamente por el fluido, y acá en la parte inferior derecha una válvula con la clapeta eh, protegida con teflón. ¿Mm? Para que no se dañe la válvula. Un elemento que no es un elemento menor es el tablero de control. Aquí en Micro, en nuestro departamento también, en el departamento de ingeniería de ventas, nos dedicamos al desarrollo, al diseño y a la construcción de lo que son tableros de control para la válvula, ¿no? Porque si no nos estaría faltando un eslabón. Algunos tableros de control montados directamente en el actuador de la válvula. Estas son válvulas guillotina de 20 pulgadas. Acá en el proceso de exudación del cobre, esto es en Chile. Es una batea que tiene ácido. Pueden ver actuadores lineales con posicionador y que están protegidos con fuelle por las salpicaduras. ¿Mm? Este es nuestro taller, una válvula guillotina con un posicionador neumático del formato lineal que me permite abrir esa válvula en aperturas parciales. Y acá tenemos un caso que se hizo en nuestra unidad de Chile para Costa Rica, y lo guardo siempre para lo último. Esta es la última filmina, y van a ver ahí, voy a explicar un poquito de qué se trata porque es un caso interesante. Tenemos una válvula guillotina, metal, acá no tenemos, guillotina, me equivoqué, perdón. Es una válvula clapeta, una válvula similar a una válvula mariposa, que es metal. Esto se utiliza en esta zona. Es muy común los volcanes, y utilizan la energía de los volcanes para generar energía. La válvula tiene que ser, en este caso, normal abierta, por lo tanto, el actuador tuvo que tener un resorte. Fíjense el tamaño del actuador, que en este caso es un actuador del tipo de yugo escocés. Tiene posicionador porque necesita aperturas parciales. Y cuando normalmente usamos un posicionador y trabajamos aperturas parciales, no es tan determinante la velocidad. Pero en este caso sí lo era. Entonces hubo que usar un elemento extra, que es lo que se llama un booster de caudal, porque el posicionador tiene un caudal de pasaje mínimo. Entonces, cuando necesito lograr velocidad, necesito lograr caudal, y hay veces que tengo que recurrir al caso a usos de elementos extras, ¿no? Como este booster. También era zona explosiva, por lo tanto los elementos de control no eran una caja limit switch común, son estos que se llaman go switch, que son para zonas altamente agresivas y en este caso con probabilidades de explosión. Era una automatización, una linda automatización para mostrarla, donde hubo que tomar varios recaudos. Ustedes fíjense que la válvula tenía que ser normal abierta y tenía que ser en una cantidad, en un determinado tiempo de velocidad de accionamiento. Y como yo no puedo manejar un volcán, no puedo controlarlo, en este caso necesitaba que en el caso de un problema, la válvula no quede cerrada, que no acumule presión, que la válvula se abra rápidamente. Entonces hubo que hacer todo esto que lo muestro muy rápido, pero que llevó mucho tiempo de diseño, ¿no? Bueno, estamos llegando, o prácticamente ya llegamos al final de la presentación. Les agradezco. El tema es muy largo, lo pasamos muy rápido.
Por lo tanto voy a dejar mi mail para que si alguien tiene alguna duda y quiere comunicarse conmigo, podamos despejar algunas dudas. Me hubiera gustado guardar algún ejemplo, algún tiempo para hacer un cálculo rápido para verlo, pero nos estamos quedando muy corto de tiempo. Aunque si prefieren me quedo y lo hacemos, pero desde este momento voy a habilitar las preguntas para que ustedes me puedan preguntar. Y bueno, vamos a contestar algunas. A ver, bueno, algunos son agradecimientos de la presentación. Todo bien, todo muy claro, me dice. Bueno, espero haberlo sido. Si me preguntan si se puede compartir la grabación, sí, la presentación está siendo grabada y después me dicen que bueno el tiempo, pero lástima el tiempo, podemos preparar otro seminario por ahí con un poquito más de tiempo y específico donde podamos mostrar algún ejemplo de cálculo. Bueno, hasta ahora son todos agradecimientos. Bueno, me dicen para baños de chocolate sobre barrias de cereal, ¿qué tipo de dispositivo es el más adecuado? Bueno, eso depende. En principio apuntaría hacia una válvula de grado sanitario y con componentes aprobados por FDA, porque si estoy usando chocolate, el chocolate es para consumo humano, entonces como tiene contacto con componentes internos de la válvula, tengo que fijarme de no contaminar, ¿no? El fluido. Y después hay que ver el proceso. No sé si eso depende si el baño de chocolate tiene que ser continuo, si tengo que ir regulando el pasaje, y ahí hay que elegirlo de acuerdo al proceso, ¿no? Bueno, acá me dicen que algunos no tienen problema con el tiempo, no hay problema. Si quieren, ahora paso otra vez a hacer un ejemplo de cálculo. Nos podemos quedar con los que quieran. A ver. Me dicen si no tienen problema, hacemos un cálculo real o en un próximo curso. Lo podemos ver ahora. Nos tomamos 5 minutos más y veo un cálculo real, no hay problema. Me dicen si tengo que seleccionar una válvula para vapor y qué válvula me conviene usar. Bueno, hay válvulas específicas para uso con vapor. Tienen que ver en la presión de vapor, porque hay tablas de presión de vapor que depende de la presión, la temperatura varía. Entonces eh, tengo que decir que hay válvulas específicas para uso con vapor. Probablemente no soy el especialista en la válvula en sí, sino más en la automatización, pero a veces me toca participar junto con el cliente para ayudarlos a elegir. Eh, Depende mucho, digo, de la presión de vapor y del tipo de vapor, del tipo de filtrado que tiene, ¿no? A ver, ¿qué más? Estoy interesado en la grabación, no hay problema, van a poder acceder a ella. Acá Flor, mi asistente nuestra, nos dice que la grabación va a estar colgada en la web a partir de mañana. Eso es bueno, porque no sabía yo bien cuándo era. Gracias, Flor, por avisarnos. Sobre posicionadores neumáticos, Oscar Fernández me dice sobre posicionadores neumáticos
eléctricos o inteligentes, ¿podrías enviarme más información? Sí, sí, Oscar, la puedo mandar, no hay problema. Podemos ver trabajar una válvula. No tengo videos acá, pero Gabriel, te lo puedo compartir un video, no lo tenía preparado por el poco tiempo, pero te lo puedo compartir. Si me pasás una dirección de mail, no hay problema. Si estás cerca del micro, también te puedes acercar, cumpliendo con los protocolos, y te puedo mostrar cómo funciona. Gracias, Martín, por por las felicitaciones. Bueno, el link acaba de decir que va a estar en la página Florencia. Florencia está pasando el link. La página es www.microautomación.com, opción servicios, capacitación. José Luis nos pregunta si las válvulas son fabricadas por Micro, tiene una asociación con algún fabricante. Bueno, en realidad nosotros automatizamos las válvulas. Tenemos algunas líneas de válvulas normalizadas ISO 5211 para una respuesta rápida. No son fabricadas por nosotros, son importadas. Pero generalmente digamos, lo que nosotros nos especializamos es en la automatización. Nosotros acá fabricamos elementos neumáticos, actuadores, lineales, rotativos, y esos son los que usamos para automatizar nuestras válvulas, ¿no? Bueno, gracias Ana Correa por la felicitación. Carlos Leguizamón, lo mismo. Los actuadores deben ser montados con algún montaje especial para separarlo de la válvula. Es un caso que es buena esta apreciación de Carlos. Hay veces hay que separar el actuador por un tema de temperatura, para no dañar las guarniciones internas del actuador. Entonces el montaje en ese caso tiene que ser también especial. Norberto García. Válvulas dobles accionadas por un solo actuador y accionamiento en 6 y 8 pulgadas. Bueno, el diámetro de la válvula y el torque dimensiona el tamaño del actuador. Es posible montar un actuador para accionar dos válvulas, nada más que es un dispositivo mecánico que hay que hacer. No es el más común, pero se podría hacer. Hay que ver bien el caso particular. Me dice para Iber Raúl, dice, para un fluido abrasivo, ¿qué válvula debo poner? Bueno, habría que ver cuál es ese fluido, agresivo en cuanto a qué, o sea, no es lo mismo un ácido, que puede ser una agresión química, o una agresión por temperatura, o una agresión por partícula, dependiendo, eso el proceso, conociendo el proceso y el fluido y las diferencias de presiones, ahí es donde se puede dimensionar recién una válvula. Acá Laura de Tandil agradece la presentación, gracias. Que me pases. La presentación, bueno, como dijo, a ver una presentación para mostrarles un ejemplo de cálculo. No. Vemos un ejemplo de cálculo de una válvula de 2 pulgadas, una válvula esférica de 2 pulgadas con un actuador de doble efecto. Y acá tenemos una tabla de un fabricante que tiene, en este caso, dos clases de válvula, para clase 150 o para clase 300. Eso tiene que ver con la presión de uso de la válvula. Entonces dijimos que era una válvula de 2 pulgadas, nos paramos en la rampa de la válvula de 2 pulgadas y nos indica en la clase 150 un torque, que está acá, a ver si lo puedo mostrar, acá está indicado el torque, esta parte de acá indica torque, y me indica que tiene unos 350
En este caso, la unidad es libras por pulgada, ¿verdad? Entonces tenemos que necesitamos mover esa válvula que tiene 350 libras por pulgada. En las planillas, en las tablas nuestras, van a encontrar que nosotros la unidad que tenemos es Newton. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a Newton metros, que es nuestra misma unidad. Es una simple conversión. En este caso es multiplicando por 0,113 y ya lo paso a 39,55 Newton metros. Es lo que yo tengo que vencer, es lo que tiene la válvula. A lo que le tengo que poner un factor de seguridad, que cuando hablamos de válvula de doble efecto, a válvulas con actuadores de doble efecto, solemos darle un 20% de margen de seguridad, aunque hay veces requiere un margen de seguridad mayor. Entonces le damos ese margen de seguridad y necesitamos entonces 47,46 Newton metro. Entramos a la tabla de actuadores, la que tenemos en el catálogo, y tenemos que vencer los 47,46 Newton metro. Lo primero que vamos a ver es que vamos a encontrarnos que tenemos en la tabla los distintos diámetros de actuador y qué fuerza o qué torque en Newton metro nos entrega a cada presión de la electroválvula que lo comanda. ¿Sí? La presión de aire que tengo en línea. Entonces, ¿qué hago cuando voy a calcular? Me fijo, o sea, tengo 6 bar en línea y me fijo qué torque me entrega cada actuador a 6 bar. En realidad no, me voy a fijar un margen de seguridad mayor y además voy a imaginarme que en algún momento puedo tener una caída de presión y me voy a parar no en 6 bar, sino en 4,5, que está por acá. Entonces, lo que tengo que encontrar en esta columna es una fuerza que me cubra los 47,46, creo que era Newton metro. Los 15 no me lo cubren, los 26 no me lo cubren. ¿Y qué pasa con el actuador de 75? Ya me entrega 52,4 Newton metro a 4,5 bar. Ya me entrega un torque superior que tiene doble margen de seguridad. El que le puse cuando estaba viendo la tabla del fabricante de la válvula, que le puse un 20%, y además ya me estoy imaginando de manejarlo con 4,5 bar cuando mi presión en línea es 6 bar. Entonces la elección es sencilla. Ahora, ¿qué pasa cuando el actuador es de simple efecto? Cuando el actuador es de simple efecto, la cosa cambia un poco. Tengo una válvula de 3 pulgadas con un actuador de simple efecto, entonces me paro en la barra de 3 en la pendiente de 3 pulgadas y tengo 650 libras por pulgadas. Hago lo mismo, lo transformo en Newton metro y le pongo un margen de seguridad mayor, porque como hay componentes mecánicos como son un resorte en el medio, eso puede tener una fatiga, entonces puedo ir perdiendo fuerza y logro una fuerza final que necesito de 91,81 Nm. La diferencia con el simple efecto es que tengo una columna más en las tablas de actuadores de simple efecto, que es la que está en la parte, en la última columna, que es una fuerza que me entregan los resortes solos. Y es importante, esos resortes tienen que ser capaces, me entrega dos valores, uno es a 0 y a 90, el menor tiene que tener un torque mayor que ese que yo ya vi, porque es la condición que se tiene que cumplir si me quedo sin aire o sin energía, esos resortes tienen que mover la válvula. Entonces lo que hago es buscar en nuestra planilla, en nuestra tabla, cuál es el primer actuador que la fuerza más chica
venza a esas 90 y pico newton metros que tenía. Ustedes van a ver que cada diámetro del actuador tiene distintas configuraciones. Y eso es por la cantidad de resortes que le puedo poner a cada actuador. El actuador de simple efecto, de micro, tiene una configuración estándar de 10 resortes, 5 de cada lado. Acá estoy eligiendo una de 8 resortes, que me es suficiente, pero lo normal es ir a una de 10. ¿Sí? Entonces, logro que esta fuerza, la mínima, sea capaz de mover la fuerza del actuador que ya calculé y ya puedo elegir el actuador. Y tengo otras opciones que también cumplen con un actuador menor y agregándole más resortes. Siempre que también se cumpla la parte neumática. Es medio difícil mostrar sin tener el feedback de ustedes. Si hay alguna duda, no lo puedo ver, no salvo con las preguntas que me pasaron. Algunas habrán quedado sin contestar, no lo sé, porque vinieron varias. Creo que haber contestado a todas, pero ustedes ahora pueden contar con mi mail,